Maestras, maestros, bienvenidos a la sesión 111 del seminario Repensar las Matemáticas. Les damos la más cordial bienvenida y saludamos a todos nuestros colegas que siguen nuestro proyecto en las escuelas de nivel medio superior y superior del Instituto Politécnico Nacional, a nuestros colegas que nos han acompañado desde Colombia, desde Argentina, y bueno, y a todos ustedes que nos siguen tal vez por internet en este momento. En esta mesa estaremos con ustedes la maestra Fabiola Escobar Moreno de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Fabiola, bienvenida. Muchas gracias. También está con nosotros, por supuesto, nuestra invitada de esta sesión, la maestra Mónica Monroy Kuhn, quien nos visita de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, que así la conocemos. Mónica, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Y una servidora, María Eugenia Ramírez Solís, que soy profesora del Instituto Politécnico Nacional, actualmente en el nivel medio superior, en el CECIT número 14. Bienvenidos todos. Pues bien, el tema que hoy nos ocupa es producto de un capítulo que escribió nuestra invitada, Mónica Monroy Kuhn. Esto está en este libro que se intitula Transformación de la práctica docente universitaria, aproximaciones desde la investigación, acción. Y precisamente este tema, la planeación didáctica en matemáticas, desde el enfoque que nuestra invitada tiene, un proceso para la reflexión, estamos seguros que va a ser de mucho interés para ustedes porque lo concebimos como un ejercicio intelectual de parte de los docentes. Además, es un tópico que las autoridades de nuestro instituto y de otras universidades han puesto en la palestra. Inclusive genera bastante polémica, ya lo podemos ver aquí en nuestro foro de discusión, y también en nuestro quehacer cotidiano como docentes. Pues Mónica Monroy, a lo largo de su trayectoria como investigadora, pues se ha focalizado en este punto que hoy nos viene a compartir. Agradecemos mucho tu tiempo, Mónica, y que nos vengas a dar una visión y provoques en nosotros esto, la reflexión. Pero antes les pedimos por favor que nos acompañen a revisar la trayectoria de nuestra invitada, Mónica Monroy Kuhn. En el universo de los números, ¿cuáles son los desafíos de la enseñanza de una ciencia exacta? La evaluación del aprendizaje en el aula de matemáticas, la reflexión de la práctica docente y modelación matemática son algunos de los temas de interés en la labor académica y de investigación de la maestra Mónica Monroy Kuhn. Es licenciada en Matemáticas por la Universidad de las Américas, Puebla. Obtuvo la maestría en Educación Matemática en la Universidad de Texas, en Austin. Actualmente, estudia el doctorado interinstitucional en educación en la Universidad Iberoamericana Puebla. Es directora académica de la maestría en Educación Matemática de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Forma parte del cuerpo académico de profesionalización docente del Decanato de Artes y Humanidades en la misma institución y es miembro de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, AC. Su experiencia docente incluye los niveles de secundaria, bachillerato, licenciatura y maestría en materias como cálculo diferencial, probabilidad y estadística, matemática aplicada y geometría analítica, entre otras.
Pues bien, maestros, como ustedes bien saben, en la primera parte de nuestra sesión tenemos el honor de charlar con Mónica sobre su trabajo, sobre el tema que hoy nos convoca, y saben que en la segunda parte vamos a darle espacio para que ustedes puedan participar con sus preguntas. El foro Mónica ya está muy activo, ya tenemos muchísimas participaciones, el tema realmente es muy interesante, es algo que vivimos cotidianamente y que por supuesto nos genera preguntas, inquietudes, y hay muchos comentarios al respecto, varias temáticas que veremos ahora, ¿no? Para iniciar este diálogo, pues queremos resaltar que la lectura en particular del tema, la planeación didáctica en los docentes de matemáticas, es pues realmente un tema transversal, que tu trabajo está enfocado a los maestros de matemáticas, pero en realidad es un tema transversal porque nos impacta a todos los docentes de todos los niveles y de todos los campos disciplinares. Pero lo interesante de esta parte es que hablas de la planeación como un proceso de reflexión. Y por supuesto nos invitas a reflexionar sobre muchísimas cosas en este capítulo. Pero para empezar sobre lo que vas comentando, inicias el trabajo planteando que los profesores, que la planeación que los profesores realizan está fuertemente influenciada por las creencias y por las prácticas de los docentes. Y bueno, la primera pregunta que resalta es, ¿cuáles son las principales creencias que tú identificaste en el cuerpo docente, en los profesores que participaron en el proyecto que tú coordinaste, y cómo esas creencias afectaban o no su práctica docente? Bueno, pues muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación, que me hayan a todo el equipo del seminario Repensar las Matemáticas. Agradezco la cuidadosa lectura del capítulo, las preguntas tan interesantes. Y pues bueno, para empezar respondiendo a tu pregunta, Maru, bueno, este capítulo surge de un trabajo con profesores de matemáticas en la maestría en educación matemática. Y ahí me fui dando cuenta que específicamente en la asignatura didáctica de las matemáticas, que hay como ciertas creencias que viven, ¿no?, en torno a la planeación. Por ejemplo, una muy común, y yo creo que no solo de los profesores de matemáticas, que es un requisito administrativo, ¿no?, que hay que llenar, hay que entregar, y que pues consiste en vaciar prácticamente, literalmente, la información del currículum a un formato que previamente te lo da una institución, o dependiendo de donde nos encontremos, te dan un formato con determinados campos. Una creencia que también es muy común y creo que se ve ahorita reflejada en los comentarios del foro, no es que la planeación no se puede seguir por los imprevistos que pueden surgir a partir de la interacción que se da con los estudiantes en el aula, y que generalmente se ve como una contraposición planeación-imprevistos, ¿no? También otra creencia que detecté y sigo detectando con los profesores es que se ve a la planeación como una camisa de fuerza, ¿no?, que no te va a permitir ejercer tu práctica con los estudiantes con libertad en el aula, ¿no?, y que pues lejos de ayudarte nada más te limita, ¿no? Entonces yo pienso que esas son como de las creencias como más frecuentes que podemos encontrar con los profesores en general sobre la planeación. Y que creo que coincidimos, ¿no? Sí, así es. Quiero rescatar de lo que mencionas, Mónica, de los hallazgos que encontraste. Pues en realidad eso en algún punto pues se entiende que el profesor no quiera seguir una planeación, porque entonces dice, me esforcé tanto haciendo algo y no lo voy a seguir al pie de la letra. Y bueno, eso es quizás lo que no entendamos, que es un documento que con la práctica se va a ir, cada que lo pongamos en escena, se va a ir perfeccionando, se va a ir ajustando. Es cierto, los imponderables a veces no los consideramos, y creo que eso es parte de la frustración. Si planeé todo y ahora me sale mal, ¿no? Y bueno, fíjate que yo, de la lectura que hice de tu capítulo, Mónica, me llamó la atención un autor, Donald Chon, y rescatas la aportación que hace este investigador educador, y él nos invita a que hagamos una autocrítica,
Pero creo que esta práctica implica, entre muchas otras cualidades, que las personas tengamos un nivel de conciencia tal que podamos estar abiertos y receptivos, no solamente escuchar, también estar conscientes de que no todo lo que hago está bien hecho. Y bueno, aquí a mí me gustaría que tú, desde tu experiencia, desde tu visión, nos puntualizaras el qué, para qué y por qué debemos hacer estas reflexiones profundas de las estrategias que estamos implementando con nuestros grupos como docentes. No solamente sé que lo vas a enfocar a tu experiencia con profesores de matemáticas, como bien decía Maru, esto es transversal, y eso es lo que nos tiene reunidos, pero en tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir de estas, del qué, por qué y para qué reflexionar? Bien, bueno, voy a dar como un pequeño preámbulo en este sentido. La docencia, los profesores, generalmente cuando a veces ya estamos ubicados en un nivel educativo, en un grado escolar que a lo mejor empezamos a impartir de manera frecuente los mismos contenidos año tras año, muchas veces llegamos a caer llegamos a dominar esos contenidos, a dominar todo el tema. Tenemos a lo mejor las mismas actividades que implementamos en el día a día y empezamos a caer como en una rutina o en una monotonía, ¿no?, en el trabajo con los estudiantes, y muchas veces el caer en esa monotonía hace que empecemos a no darnos cuenta de lo que ocurre en el aula, en que no detectemos cuáles son los problemas que surgen y por lo tanto no demos respuesta a las problemáticas propias de nuestros estudiantes en ese momento, en ese lugar, ¿no? Entonces Donald Schoen, lo que él propone a partir de la reflexión de la práctica como una manera de aprender, ¿no?, que luego se traslada para los profesores, él propone a la reflexión como un medio de salirse de esa monotonía, ¿no?, un medio también, cuando él habla de la reflexión en y sobre la práctica, como una forma también de resolver problemas, ¿no?, de pensar sobre lo que hacemos, bien sea cuando lo estamos haciendo o cuando ya lo hicimos, ¿no? Y a mí me gusta, o quiero retomar de una cita que está en el capítulo, ¿no?, de John Dewey, cuando habla de qué es el pensamiento reflexivo, ¿no? El pensamiento reflexivo dice que es un examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una reflexión de mi práctica, de como profesor, que implica que tú estés haciendo precisamente ese examen activo, persistente y cuidadoso de todos los supuestos que hay en mi práctica. Sabemos de la literatura de la educación de profesores, ¿no?, que el actuar de un profesor no se da así nada más porque sí, sino que es el resultado de toda su vida mental, de todas sus creencias, de sus concepciones, de las expectativas que pudiera llegar a tener. Y entonces eso determina de alguna forma lo que yo realizo en el aula con los estudiantes. Entonces, si yo no me detengo como profesor a examinar precisamente todos los supuestos de mi práctica, pues difícilmente también vamos a poderla modificar y difícilmente también podremos dar quizá solución a las problemáticas que se vayan presentando. Entonces, respondiendo a la pregunta del ¿para qué reflexionar?, ¿no? O sea, pues la idea se trata de que estemos constantemente evaluando también, pues, que esas estrategias que utilizo, o las herramientas que utilice yo en el aula, o la forma de interacción que promueva, o lo que sea, pues que realmente lleven al logro de lo que queremos, que es que los estudiantes aprendan matemáticas, ¿no? Ahora, ¿por qué? O sea, ese es el para qué, ¿no? O sea, la reflexión no nada más es reflexionar por reflexionar, sino la finalidad es que nuestros estudiantes cada vez tengan más oportunidades de aprender y mejores oportunidades, y que involucremos a todos. Y el por qué, lo que tú decías un poco, ¿no? Pensamos a veces que hacemos todo bien, ¿no? Y muchas veces quizá lo que hacemos no sea lo más pertinente, no lo más efectivo, ¿no? Entonces esa reflexión me permite
pues estar valorando constantemente lo que hago, ¿no? En función de lo que quiero lograr, que es el aprendizaje de los chicos. Entonces yo lo vería como en ese sentido de la razón de ser también de la reflexión, ¿no? También una transformación de la práctica, como lo bien menciona el título del libro del capítulo. Y hablando de la reflexión, bueno, nos has hablado de muchos elementos, hablas, yo creo que hasta de un nivel de reflexión profunda, un nivel que rebasa solamente por qué salió mal y buscar una respuesta rápida e inmediata. Salió mal porque tembló, salió mal porque, o qué pasó en este momento, pues me faltaron bancas, entonces estaban mal acomodados, ¿no? O sea, buscamos como una respuesta rápida a qué pasó. Y realmente creo que es importante pensar que la reflexión, aunque pareciera una actividad cotidiana en los adultos, este proceso de reflexión, en este proceso ponemos las preguntas generalmente ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Ajá. Pero pasar de la reflexión cotidiana a la reflexión de la práctica docente, decías tú, bueno, hay que identificar los supuestos de mi práctica. ¿Cómo logras esto? ¿Cómo logramos pasar de la reflexión cotidiana a la reflexión de la práctica docente como tal? Y además en un nivel que no quedara en respuestas ligeras y superficiales, claro. Sí, yo creo que es importante que, por ejemplo, cuando tú buscas en el diccionario, por ejemplo, en el Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Que es reflexionar, te ponen, ¿no? Pensar atenta y detenidamente algo, ¿no? Incluso cuando me pasa, ¿no? Cuando tú dices reflexionar, ¿qué es lo primero que te viene a la mente, ¿no? A lo mejor alguien que está pensando, ¿no? Y solamente se queda en el pensar, en un lugar aislado, ¿no? Sin que nadie los moleste, y llegan a lo mejor a grandes conclusiones, ¿no? Cuando hablamos de reflexión en la práctica y como un medio de aprendizaje para el profesorado, porque al final de cuentas es una línea de profesionalización docente que en México ha tenido como mucha tradición, no nada más es pensar por pensar, o sea, ni detenerme solamente a hablar sobre lo que hacemos, sino que la reflexión de la práctica implica un análisis de la misma. Y yo me atrevería a decir que tiene que ser como un análisis sistemático y riguroso. Es decir, cuando tú también, o sea, implica, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de analizar es descomponer algo en partes, ¿no? Entonces, cuando yo analizo mi práctica, pues yo necesito descomponerla para comprenderla, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a ver, bueno, cómo voy a descomponer mi práctica para empezarla a entender y pensar sobre ello para entonces después transformarla. Entonces ahí pues ya empiezan a entrar distintos marcos de referencia para responder un poco cómo, ¿no? Ahí en el capítulo abordo como estrategias para trabajar con profesores sobre la reflexión de la propia práctica, a lo mejor en cursos, ¿no? Ya de formación de profesorado, pero también es importante ver de qué manera vamos a mirar nuestra práctica, qué elementos quiero yo observar. Entonces, voy a poner como un ejemplo, ¿no? Ahorita en la UPAEP, en los cursos donde llevamos a cabo una reflexión sistemática de la práctica con los profesores, retomamos unos autores norteamericanos que escribieron un libro que lo recomiendo mucho para los que nos estén escuchando, que se llama Becoming a Reflective Mathematics Teacher, ¿no? De Arzt, Armour Thomas, Curcio y Gould, sí, en donde ellos hablan que una clase de matemáticas la puedo descomponer en 3 grandes dimensiones, para lo cual también dan indicadores, ¿no? Entonces dicen, yo puedo hablar sobre las tareas matemáticas, yo puedo hablar sobre el ambiente y puedo hablar sobre el discurso, por ejemplo. Y a partir de esas 3 grandes dimensiones, ellos elaboran todas unas guías de observación para que tú puedas analizar una clase, descomponerla en elementos, y que sobre todo esa descomposición o esos elementos son aquellos que me van a permitir que la enseñanza esté centrada en el estudiante y que sean elementos que contribuyen a que los estudiantes aprendan, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, cuando tú hablas del discurso, ¿no? Cuando analizas el discurso en una clase, pues te fijas a lo mejor el tipo de preguntas que hace el profesor, cómo son los turnos, ¿no? No sé, las tareas matemáticas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de complejidad, demanda cognitiva? ¿No? Empiezas a analizar toda una serie de elementos
que esto te va a permitir entonces que el profesor también a partir de ahí piense sobre lo que hace y pueda tener elementos entonces para transformar y ser y pues realmente propiciar esas experiencias de aprendizaje más significativas para sus estudiantes. Y bueno, en este sentido la reflexión no podría ser nada más sentarme a pensar, ¿no? El marco, lo riguroso de lo que tú hablas es fundamental. Sí, tiene que haber, yo pienso que para que la reflexión sí sea un medio de aprendizaje para el profesor, sí tiene que haber un marco que me permita mirar mi práctica. En un capítulo que va a publicarse en este otoño, que también escribí sobre la reflexión de profesores de matemáticas, hablo que hay distintos tipos de reflexión, ¿no? Hay a lo mejor una reflexión más de tipo técnica, hay una reflexión de Ennis sobre la acción, una reflexión personalista, una reflexión crítica. Entonces toda la reflexión tiene algo que la detona, tiene un objeto sobre lo que estamos reflexionando, hay un producto a alcanzar o algo que se pretende y hay una forma de lograrlo, ¿no? Entonces también tenemos que tener como muy claro qué tipo de reflexión queremos fomentar, ¿no? Qué es lo que la detona y sobre todo, como tú dices, tener esos marcos que permitan al profesor analizar y que haya diálogo, o sea, siempre cuando hay reflexión tiene que haber diálogo también con otros, que realmente nos permitan hablar sobre lo que hacemos, ¿no? Seguramente haremos seguimiento de tu nueva publicación. Gracias. Sí, y aquí, fíjate que llamaba mi atención esto que recalcabas. Este análisis, pues, no es improvisado, es a través de un método sistemático y riguroso. Mencionabas tú las guías de observación y tras bambalinas recuerdo que comentabas la importancia de que esto se haga así, porque si no se pierde el objetivo de este proceso que realmente es analizar esta práctica que tanto nos hace falta. Sobre todo creo que va a ser bien interesante, no solamente para los profesores de matemáticas, sino de otras disciplinas, ver que aquí las dimensiones en las que tenemos que hacer el análisis no solamente tienen que versar en lo técnico, también en otros aspectos como conocimiento didáctico del contenido. Mencionabas también lo que de la recomendación de este libro, el ambiente, el tipo de actividades de aprendizaje. Pero bueno, esto sin duda nos lleva a trabajo colegiado, que, bueno, en lo personal yo creo que es un acicate para mí, pero ahí voy. Retomando lo que escribes en tu libro, en el capítulo de este libro, Transformando la Práctica, Mónica, a mí me llamó la atención que haces mención de un modelo que se llama 5E. El acrónimo es enganche, exploración, explicación, elaboración y evaluación. Y también recuerdo que tú tomaste ese modelo porque tú aprendiste con ese modelo en tu posgrado que estudiaste en Estados Unidos. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras esa experiencia y de este modelo 5E, y para ti, ¿qué ventajas o desventajas representaría con respecto a otras metodologías para la didáctica de la matemática? Ok, bueno, acá a lo mejor voy a hablar en dos sentidos sobre el modelo de las 5Es, porque es un modelo que surge en la educación de las ciencias, de Robert Bybee, es el que lo propone, y tiene fundamentos constructivistas, ¿no?, para el aprendizaje. Entonces, este modelo lo retomé específicamente para esta propuesta de intervención que hice y que reporto en este capítulo, porque yo investigué que una de las formas para promover la reflexión en el profesorado es mediante estrategias constructivistas, o sea, es decir, precisamente para que el profesor pueda reflexionar y cuestionar los supuestos de su práctica, primero tú le tienes que generar un desequilibrio, ¿no?, que le permita pues sí, precisamente darse cuenta sobre esas creencias o concepciones que tenga, generar un desequilibrio para que él se pueda también dar cuenta y a partir de actividades de aprendizaje él pueda como reequilibrar y construir en ese sentido, ¿no? Entonces,
Entonces es por esa razón que retomo el modelo de educación de las ciencias para esta estrategia con profesores, en donde la experiencia con ellos de manera particular, a mí me encanta este modelo porque no empiezas dando el contenido en un inicio, no impartiéndolo como típicamente en el pizarrón, llegas, escribes la definición, no sé, o lo que sea, y empiezas a ejercitar, sino que se da la oportunidad al estudiante de que se le presente una situación que sea atractiva, retadora, ¿no? Que capte su atención, le das la oportunidad de explorarla con los conocimientos que ya tienen, de dar esa oportunidad a que se haya un desequilibrio desde sus conocimientos previos. Y a partir de ahí, en esa explicación, ¿no? También van como dándose cuenta de qué necesito aprender, y en la elaboración, ¿no? Y ya en todos los pasos que siguen del modelo de las 5Es, pues ya van construyendo. Entonces a mí me pareció como una forma también de estructurar como las interacciones en el aula con los profesores, que permitiera pues un acercamiento más constructivista. Entonces eso es en cuanto a la educación con los profesores. Ahora también me hablaba sobre didáctica de las matemáticas, o sea, utilizar este modelo en una clase de matemáticas, pues también te permite salir pues de la típica práctica, ¿no? De llego, escribo la definición en el pizarrón, todos copian la definición, pongo un ejemplo, un ejemplo de ejercicio, 1 o 2 ejemplos, y a partir de ahí que ellos les doy toda una batería de ejercicios y ya con eso, pues generalmente las clases de matemáticas tienen esa estructura, ¿no? Que les haga callo. Ajá, de tanto escribir o resolver los problemas. Entonces, este modelo de las 5Es es como una estructuras de manera diferente la clase, ¿no? O sea, te lleva como profesor a identificar primero situaciones que sean atractivas, que sean retadoras, ¿no? Y que los chicos primero intenten explicar, y a partir de ahí, ¿por qué no construir de lo que saben? Y ya sobre de la marcha ya los vas apoyando. Entonces yo pienso que es un modelo que, si bien viene de la educación de las ciencias, pues creo que puede ser aplicado como en cualquier asignatura, ¿no? O sea, para estructurar así que una clase. Es muy interesante escucharte. Bueno, leímos tu capítulo, tenemos la estructura de cómo se plantearon los marcos y las propuestas. La preocupación de Mónica tu preocupación surge de qué hacer para que los maestros hagan de su planeación didáctica toda una oportunidad y un reto de transformación, ¿no? Y tú reflexionas, o sea, tú aplicas estos procesos de los que nos estás hablando, de tus marcos propios de referencia. Y entre estos marcos, pues el de las 5Es vemos que es muy claro para construir las estrategias, ¿no? Para generar las propuestas de organización de las clases, del ritmo, de la secuencia que pudieran llevar. Pero también nos dices que para llevar a cabo cualquier transformación de la práctica docente, los maestros tienen que contar con esos marcos para reflexionar, para proponer nuevos ambientes de aprendizaje. Y entonces hablas de una herramienta que es el análisis didáctico propuesto por Gómez. ¿Es diferente a las 5Es? ¿Es previo a las 5Es? ¿Se conjunta con las 5Es? ¿Cómo va? Bueno, yo ahí yo creo que son como 2 elementos que yo conjunté. Primero, las 5Es me sirvió como para estructurar como las clases, ¿no? O sea, los módulos de aprendizaje del curso de posgrado, como para yo organizar las experiencias para los estudiantes que a su vez son profesores de matemáticas. Pero el análisis didáctico lo utilicé como una herramienta como de contenido sobre la planeación. Recordemos que el curso sobre el cual yo hablo en este capítulo tiene que ver con que los profesores, es un curso de didáctica de las matemáticas donde se tenía que abordar la planeación. Entonces, si yo quería que los profesores reflexionaran sobre este proceso, y entendiendo también que la reflexión conlleva un análisis, pues necesitaba yo un marco de referencia sobre planeación que permitiera esto, ¿no? Entonces me di a la búsqueda de bien cómo podemos comprender la planeación, y sobre todo la planeación en matemáticas. Y
pues son como muy pocos los autores que hablan sobre este proceso en esta disciplina, y fui a parar con el documento de Pedro Gómez, un español, que me parece como muy muy valioso. También recomiendo a los que nos estén escuchando, si tienen oportunidad de leer los artículos que este autor ha publicado sobre el análisis didáctico, va a ser como muy valioso para fortalecer sus procesos de planeación. Yo pienso que este análisis didáctico es una herramienta que te permite, o sea, como lo explica él en uno de sus documentos, es un nivel de concreción del currículum muy local que permite a un profesor de matemáticas planear para un tema, ¿no? Y entonces ellos proponen ciertas herramientas para esa planeación, que es un análisis de contenido, un análisis cognitivo, un análisis de instrucción y un análisis de actuación. Entonces, que son distintos elementos que hay que ir observando para construir esa planeación. Entonces, yo lo utilicé en ese sentido, ¿no? O sea, para que los profesores tuvieran esa manera de analizar la planeación, construirla, ¿no? Y por lo tanto ir reflexionando en el proceso. Entonces, digamos que son como dos elementos que utilicé como para distintos objetivos, ¿no? La 5E para estructurar mi propio curso, ¿no? Y el análisis didáctico como la herramienta que sirvió para la construcción de las planeaciones de los profesores. Y incluidas en las actividades. Exactamente. Curiosamente, esta herramienta de análisis didáctico, no sé, Fabiola, si coincidas, justamente demanda el proceso reflexivo, ¿verdad? Demanda el proceso reflexivo porque hay como que tiene diferentes etapas. Yo creo que una de las etapas complejas del profesor es pensar en su propósito como educador y su propósito como currículum que tiene que cumplir, ¿no? Como cómo insertar esos dos elementos. Pero uno muy interesante es que para tomar otro tipo de decisiones, el análisis de contenido tiene que hablar sobre cómo estoy entendiendo la matemática o la historia o la filosofía, o cómo estoy mirando el contenido, ¿no? Claro. O sea, yo efectivamente, y creo que esta pregunta y la respuesta que voy a dar va a responder una pregunta, creo que vi por ahí en el foro. Y ellos especifican, ¿no? Pedro Gómez, que hay distintos niveles en el currículo, ¿no? Entonces, un nivel es el de la planificación para los profesores, que es el que generalmente se da en las instituciones educativas y que se refleja en los formatos que nos piden, ¿no? Que te piden contenidos, objetivos, una metodología y la evaluación. Pedro Gómez él habla que este nivel, si bien es importante para la comunicación entre las autoridades y el profesor, o entre la escuela y el profesor, o entre el currículum nacional o institucional y el profesor, es inadecuado ese nivel para lo que es la planeación y el diseño de actividades ya para un tema en particular en el aula. Entonces, él propone ese nivel como todavía un nivel más local, que le llama, que te dice que tú ahí ya retomas un tema, ¿no? Y que él le llama que le llama el análisis como tal didáctico, y dice que va más allá de un documento o un plan que hay que entregar, que es un proceso. A mí me encanta en uno de sus documentos que habla de la imagen de la lección que tiene el profesor, es decir, cómo te vas imaginando lo que va a ocurrir en la clase, ¿no? Claro. Cómo es la secuencia de actividades, claro, cómo se va a dar la interacción y todo, y que esa imagen que tiene el docente no a veces no es tan articulada, porque puedes pensar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero que no necesariamente estás obligado a compartir, ¿no? O a justificar. O sea, como que estamos hablando de la planeación que nos piden en la escuela, ¿no? Ese formato es un nivel como más de comunicación institucional. Y él habla de esta planeación ya mucho más propia del docente, en donde él tiene que hacer, yo le llamo ese ejercicio de simulación o de anticipación, y también donde organizas todos los elementos para poder lograr el objetivo, que es que los estudiantes aprendan un determinado contenido. Y pues la finalidad, y a mí me gusta también, una de las cosas que Pedro Gómez aborda en uno de sus documentos, es que nuestros propósitos como profesor de matemáticas es que se logren negociar y construir
la diversidad de significados que puede tener un concepto matemático. Eso es lo que tengo que lograr al final de cuentas a partir de la interacción en una clase. Entonces, ellos proponen como ese análisis didáctico lo dividen como en 4 elementos, ¿no? Que empiezan, o sea, yo sí retomo del currículum oficial, pues esos propósitos, esas competencias que me piden, o sea, todos esos elementos como más oficiales, pero yo como maestro tengo que analizarlos, ¿no? Y tengo que empezar a extraer como qué va a ser lo esencial, ¿no? Por ejemplo, el análisis de contenido, ellos hablan que tú tienes que analizar 3 cosas sobre el tema o el contenido matemático que quieres abordar, ¿no? ¿Cuál es la estructura conceptual alrededor de ese concepto que tú quieres abordar? Que tiene que ver, y tienes que analizar como profesor cómo se relaciona con otros conceptos de la matemática, ya sea de tu mismo grado o el mismo curso, cursos posteriores, con cursos anteriores. O sea, tú tienes que armar esa estructura, tienes que identificar cuáles son los distintos sistemas de representación de ese concepto. O sea, de qué manera de cuántas formas diferentes puedo yo representar el concepto matemático y cómo se relacionan esas representaciones. Y finalmente también tienes que analizar y determinar la fenomenología, que son todas esas situaciones en las cuales el concepto matemático puede surgir o se puede aplicar. Pueden ser situaciones ya más propias escolares, de la propia matemática, aplicación a lo mejor en ciencias, en tecnología, no sé, ¿no? Entonces, tú primero tienes que hacer todo ese análisis de contenido, porque tú como profesor tienes que entender ahora sí que lo central del concepto matemático que quieres que tus chicos aprendan, ¿no? Después de ahí, ellos hablan de un análisis cognitivo que tiene que ver prácticamente sobre en donde el profesor va planteando como sus hipótesis de cómo los estudiantes van a ir construyendo conocimiento sobre ese concepto en particular. Y aquí se hace un ejercicio como de anticipación y también de imprevistos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Tú como maestro en la planeación a este nivel también te tendrías que preguntar, bueno, ¿cuáles son las principales dificultades a las que se va a enfrentar el estudiante cuando estemos abordando esto? Entonces, si tú identificas dificultades que a lo mejor la experiencia ya te lo da, pues entonces ya puedes planear posibles improvisaciones, ¿no? Es decir, alternativas A, plan B. Plan A, plan B, ¿no? Que es como que si tú planearas las improvisaciones, ¿no? ¿Qué pasa si surge esta dificultad en la clase? El análisis de instrucción tiene que ver con lo que es el diseño, el análisis y la selección de las tareas matemáticas. Entonces, una de las cosas que muchas veces los profesores de matemáticas en general, yo diría a todos los profesores, no tenemos como tan presente es que las tareas matemáticas o los ejercicios, o sea, que utilizamos son fundamentales para las experiencias de aprendizaje que se le dan a los estudiantes. Si yo utilizo tareas matemáticas que son de memorización, rutinarias, ¿no? De repetición, pues ese es el tipo de aprendizaje o experiencias de aprendizaje a los que voy a exponer a mis estudiantes. Entonces, las tareas matemáticas que yo como profesor diseñe o seleccione determinan en gran medida lo que los niños van a aprender. Entonces, si yo como profesor de matemáticas nada más planeo, luego me ha tocado escuchar a los profesores, ¿no? Es que planeo en la regadera, cuando me estoy bañando y ya voy a salir a la escuela, ahí voy planeando cuando voy manejando, ¿no? Pues sí, a lo mejor vas viendo un poco lo que va a ocurrir, pero no dedicaste el tiempo para ver cuáles son las mejores tareas matemáticas que vas a utilizar para aquello que tú quieres lograr. Y algo todavía que me atrevo y he logrado ver con los profesores es que tampoco diseñamos, ¿no? Generalmente nos enfocamos a lo que viene en el libro de texto. En algún libro. En algún libro. Entonces yo tomo un libro como base, de ahí selecciono todos los ejercicios, esos son los que pongo una batería de ejercicios y quizá pues a lo mejor de eso salgo sobre la marcha, ¿no? A lo mejor yo también entiendo que los profesores, las condiciones en las que están a veces son complejas, ¿no? O sea, a lo mejor tienen muchos grupos, muchos estudiantes, una carga docente muy fuerte y que eso también, o sea, es una limitante para tener un ejercicio de planeación como mucho más profundo. O sea, acá y también comprendo cuando te dicen es que en qué momento lo hago, ¿no? Si tengo tanto trabajo.
Pero sí es una realidad que muchas veces necesitamos sentarnos como maestros y no nada más seleccionar de libros, sino que tú también te sientes a diseñar tareas más complejas en lo que unas autoras norteamericanas, Stein y Smith, llaman hacer matemáticas. Es a un nivel de hacer matemáticas que ese tipo de tareas matemáticas no las vas a encontrar en un libro. Tú como maestro tienes que identificar una situación, diseñar, retomarla y por lo tanto proponer una tarea a tus estudiantes. Entonces, este análisis de instrucción que va desde qué tarea selecciono, cuál es diseño, y también tiene que ver con cuál va a ser el orden que voy a seguir. O sea, porque no, eso tampoco nos detenemos a pensar, y que en la planeación tenemos que preguntarnos, o sea, ¿da lo mismo que ponga primero esta tarea y luego esta y luego esta? No da lo mismo. Entonces, si tú como profesor haces ese ejercicio de simulación en donde dices, bueno, si yo pongo primero esta tarea matemática y a esto van a llegar y luego voy a conectarlo con esta porque esto es lo que quiero lograr, esa secuenciación también tiene impacto en lo que aprenden los chicos en el aula. Entonces, el análisis de instrucción abona en ese sentido, ¿no? Y finalmente el análisis de actuación, que le llaman Pedro Gómez, no tiene que ver con, yo digo que es como la evaluación, ¿no? O sea, que es determinar cuáles son las capacidades que desarrollaron los chicos o los aprendizajes que van desarrollando en el transcurso de la secuencia. Entonces, que ese es otro tema también, qué pasa cuando no planeas, que la evaluación siempre sale volando. O sea, la evaluación a veces se reduce solamente a aplicar el examen hacia el final del curso o de la unidad didáctica, pero no nos detenemos a ver que la evaluación también implica destinar momentos para obtener información sobre lo que están logrando, y a partir de esa información yo la puedo interpretar y hacer los ajustes correspondientes para apoyar a los chicos. Entonces, si no hay planeación, esos espacios de obtención de información y ajuste, que son parte de una evaluación formativa, pues no se van a dar. Entonces, a mí me gustó mucho el análisis didáctico de Pedro Gómez como una herramienta que es como muy, muy específica para apoyar a los profesores de matemáticas en su proceso de planeación, porque los lleva a analizar distintos elementos que a lo mejor en el formatito que te entregan en la escuela no vienen, ¿no? O sea, y te lleva a pensar sobre el contenido, a pensar sobre tus estudiantes, ¿no? A hacer precisamente estos ejercicios de simulación o de generación de hipótesis, como él le llama, ¿no? Claro, muy bien. Mónica, quiero resaltar acá, pues me dejas mucha más tarea. Eso está muy bien, porque en realidad esa es la intención, que reflexionemos al respecto. Aquí nada más, antes de presentarte mi inquietud, mi pregunta, precisamente en relación a las tareas, sí, una de las recomendaciones es que hagamos uso de los materiales que tenemos, pero esta invitación que haces también hay que sentarse a diseñar tareas que estimulen, que motiven, que realmente sean un reto cognitivo para nuestros estudiantes. Y en realidad no me había puesto a pensar en esto que remarcas. No puedo esperar que mi estudiante sea creativo si yo le dejo una actividad que sea de repetición o únicamente para ejercitarse. Realmente tengo que diseñar esa actividad. Y aquí sin duda ayuda mucho la investigación educativa en el campo de las matemáticas y de otras disciplinas. Y aquí, si no mal recuerdo, en el ciclo pasado tuvimos un invitado peruano, Uldarico Malespino, no recuerdo bien. ¿Está bien el apellido? ¿Es Malespino? Malespina, ¿no? Malespina. También tocó ese tema, la relevancia que los profesores diseñen sus propios problemas, pero no que de verdad denotemos que hay una diferencia entre ejercicios y problemas. Y bueno, la verdad también esa sesión, como todo lo que nos aporta este seminario, fue bastante valioso. Y bueno, ahora tú con tu análisis pues lo refrendas. Y en otro orden de ideas, Mónica, regresando a lo que nos comentas y compartiste en tu libro, en tu capítulo, perdón, aquí tú relatas la experiencia que tuviste con un grupo de docentes.
que sin duda hay que reconocerles, tienen la inquietud, la iniciativa de profesionalizarse. También documentaste que pues hay personas que solo hacen actividades por cumplir, y eso pues también quizás merezca una reflexión adicional. Pero con respecto a los profesionales de la didáctica de las matemáticas, a mí me gustaría que tú nos recomendaras o qué propones tanto a los docentes, a los formadores de docentes, a los directivos, para que realmente se pueda ir avanzando en esta formación para una enseñanza reflexiva. Porque recuerdo que hay que poner un foco de atención a los materiales con los que estamos trabajando, justipreciar si tienen de verdad calidad o no la tienen, incluso hasta los programas de profesionalización docente, ¿de verdad son de calidad? ¿Cómo poder identificar eso? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que tú nos hicieras estas recomendaciones. Pues mira, yo pienso que bueno, cuando tú analizas el estado de la cuestión de cómo ha sido la profesionalización de los docentes en México, sobre todo ya aquellos que están en servicio, mucho ha recaído en la labor de las universidades, tanto públicas como privadas, ¿no? La profesionalización ha recaído sobre todo en el diseño de posgrados profesionalizantes, ¿no? Y que yo pienso que también tenemos que ir avanzando en que el docente, los profesores tienen que tener como más autonomía y también ser como líderes y copartícipes de su propia profesionalización desde las mismas escuelas. Como no depender de que otros me lleguen y me digan qué hacer. Entonces el trabajo colegiado, ya sea en escuelas de educación básica o ya sea en facultades, en universidades o lo que sea, es fundamental. Yo siempre he creído que el trabajo colegiado abona muchísimo, ¿no?, a la práctica de un profesor. Entonces, como para ir avanzando en esta reflexión, la reflexión en colegiado es muy valiosa y hay que promoverla. Ahora, no basta, yo pienso que no es una cuestión de que nada más los profesores tengan una buena iniciativa y se sienten, ¿no?, en academia. Tiene que haber también toda una serie de condiciones que permitan que las academias funcionen, ¿no?, y que se den los espacios. Entonces, primero yo pienso que tiene que haber, y tú cuando ves también libros que hablan sobre los cambios que tienen que haber en las escuelas, primero que nada tiene que venir que la administración o la dirección tiene que facilitarle a los profesores esos espacios de reunión, que quizá a lo mejor implique una descarga. Si tú tienes a un profesor que tiene 30 horas frente a grupo, pues difícilmente va a poderse sentar con otros a reflexionar, ¿no? Porque en qué momento califica, en qué momento planea, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber como esas condiciones desde la misma dirección de la escuela para que se den estos espacios. Segunda, coincido contigo que necesitamos materiales de calidad. Que va desde lecturas, capacitaciones, recursos en internet, no páginas que realmente proporcionen elementos innovadores que puedan apoyar a los profesores en esos ejercicios de análisis y reflexión de su propia práctica, ¿no? Y que también yo me iría, además de calidad, también tendrían que estar orientados estas didácticas como más específicas, ¿no? No es lo mismo un profesor de química que un profesor de historia, etcétera, ¿no?, matemáticas. También creo yo que se tendría que ir como, ya tienes el espacio, ya tienes la facilidad de las autoridades educativas, a lo mejor ya tienes buenos materiales, pero también hace falta como que la misma academia tiene que tener un plan de trabajo que tiene que estar como orientado a esta parte como de reflexión y de su práctica, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado, por ejemplo, cuando he participado en academias, ¿no? Ya sea en la institución donde estoy o en otras instituciones donde he laborado,
que muchas veces nada más te reúnes para hablar de cuestiones administrativas, ¿no? O sea, de cuántos estudiantes pasaron, cuántos estudiantes reprobaron, el avance temático, ¿no? En dónde vas, qué falta por cubrir, ¿no? Entonces, esos espacios se desperdician porque quizá no hay como una agenda que esté alrededor de estos procesos reflexivos, ¿no? Entonces, pienso que tendrían entonces que tener un líder, la academia, que sepa de cómo llevar a cabo estas formas de aprendizaje del profesorado, que tengan marcos de referencia sobre cómo van a analizar y pensar sobre su propia práctica. Y también yo diría que tendría que ver, a mí hablo también de ir buscando como estrategias innovadoras para hacer estos ejercicios. Ahorita me viene a la cabeza, en Japón tienen una forma de trabajo colegiado muy interesante en torno a la planeación didáctica y la reflexión de la propia práctica, que ha sido ahorita como muy implementado en Estados Unidos, que le llaman el lesson study. Ahorita no he leído algunos documentos en inglés, no tengo claridad si ya hay algunos documentos en español, no sé cómo lo hayan traducido, es como el estudio de la lección. Pero cuando tú analizas lo que hacen los japoneses es que se reúnen en academia, se sientan y diseñan una planeación de un tema, todos juntos, ¿no? Y entonces hacen, y todos los elementos de los que hablamos anteriormente se ponen de acuerdo y diseñan su planeación, y después uno de esos profesores va al aula e implementa esa planeación, y los demás entran al aula y lo observan. Y entonces tienen la observación, obviamente también tiene que ser como sistemática, no nada más es que observe lo que yo quiera, ¿no? Pero hacen observación y después regresan y dialogan sobre lo que ocurrió. Entonces, obviamente también con ciertos elementos a dialogar, ¿no? O sea, y eso ayuda, ¿no?, a que empiezan a fortalecer sus procesos de planeación, se dan cuenta de cómo repercuten en el aprendizaje de los estudiantes, aprenden juntos, y sobre todo también van mejorando su propia práctica, y eso es a partir del trabajo pues en una academia, en una escuela, ¿no? Claro. Entonces, estas como estrategias que se están implementando en otros países, pues quizá valga la pena pues irles echando un ojo, ¿no? Como una innovación, yo diría, también para lo que es el trabajo en academia, ¿no? Claro. Cómo buscamos, cómo salimos de esa inercia en la que las academias nos movemos, ¿no? Yo diría, por ejemplo, este libro incluso, ¿no? El contexto en el que surgió este libro, donde se publicó el capítulo que estamos discutiendo, pues también fue un ejercicio colegiado de reflexión de la propia práctica, en donde utilizamos como base el libro de la doctora Cecilia Fierro, Berta Fortuli y Leslie Rosas, que es todo un ejercicio de reflexión de la práctica docente, y pues empezamos a trabajarlo en colegiado, ¿no? Y a partir de ahí pues sale como esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser como también muy creativos en buscar cómo vamos a cambiar esas dinámicas de las academias. Claro, claro. Creo, Mónica, nos has dejado en la mesa muchos puntos para nuestra reflexión. Nuestro seminario se llama Repensar, ¿no? Entonces estamos justo en este momento recuperando de tu experiencia y de tu trabajo de investigación que has reportado esto de la reflexión como algo importante, necesario, como algo que debe de ocupar al profesional. El profesional de la docencia, que son los maestros que están en las instituciones. Y en esta actuación profesional, bueno, la planeación es un ejercicio de esta misma profesionalización, ¿no? Y que para ello contar con los marcos de referencia es indiscutible. Nos ha encantado cómo nos has descrito esta necesidad de hacer la planeación y cómo hacerla, porque es cierto, ahora que vamos a ver los foros y que tú ya revisaste algunos, la gran preocupación es ver la planeación siempre como algo administrativo, y que realmente no lo es, ¿no? Pues vamos a pasar a la segunda parte de nuestra sesión. Hay muchas preguntas que seguramente no podremos planteártelas todas aquí, pero sí podríamos, avanzar en algunas de ellas, ¿no? Voy a retomar, si me permites, Fabiola. Sí. La pregunta de Mónica, de Viviana Vázquez, que a través de lo que leyó también de tu artículo, de tu capítulo,
dice que mencionas que los profesores al planear poco toman en cuenta la innovación o hacen poca referencia a la innovación, y quisiera saber un poco más a fondo sobre a qué te refieres con que la planeación nos puede llevar a la innovación o cómo incluir la innovación en la planeación, o sea, en estos conceptos que ella replantea. Ok, yo aquí entiendo la innovación, vamos a decirlo como muy básico, a lo mejor los que sean más expertos en innovación van a decir que tiene como definiciones más complejas, pero la innovación es para mí en este sentido, como lo describí en el capítulo, hacer algo diferente, o sea, algo que me permita también diferente y resolver o atender una situación que tenía yo enfrente. Entonces, cuando un profesor de matemáticas, bueno, en este caso porque son con los que trabajo, pero cualquier profesor no planea, vamos a ir en qué pasa cuando eso no ocurre, ¿no? Y ya más llega al aula a partir de la experiencia que ya tiene, del dominio de contenido, del libro, ¿no? No sé si hayan tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de entrar a observar clases en donde los profesores planean y no planean, ¿no? Entonces te das perfectamente cuenta la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el profesor no planea? A veces siento que cae en esa práctica como rutinaria, ¿no? Propia a lo mejor de cada asignatura, en este caso de matemáticas, lo que hablábamos hace rato. Llega, escribe la definición, pone un ejemplo, saca la batería de ejercicios y listo, ¿no? Y así transcurre la clase. Entonces, porque no le dio tiempo, o sea, como no hubo un ejercicio de planeación, no le dio tiempo en pensar una cosa diferente, una estrategia diferente, más innovadora, ¿no? Que a lo mejor para abordar ese contenido. Entonces, en ese sentido, alguien que no planea difícilmente va a implementar innovaciones en clase, porque no destinó tiempo ni para pensarlas, ni ver cómo le van a funcionar y luego cómo las va a implementar. Entonces, en cambio, cuando hay un ejercicio de planeación y tú tienes, y además hay una reflexión de fondo que tú dices, bueno, yo tengo este problema que quiero o quiero que los chicos comprendan esto en concreto, ¿no? Entonces, y tú buscas alternativas, ¿no? Porque sabes que a lo mejor que la forma tradicional, como lo has venido explicando, no funciona, ¿no? Entonces empiezas a buscar algo diferente y entonces a lo mejor entra una estrategia innovadora para eso que tú quieres, ¿no? Y entonces en un ejercicio de planeación, pues es mucho más probable que puedas destinar como el tiempo, el espacio, los recursos, todo para que eso ocurra. Claro. Entonces si tú lo llevas a cabo y ves que funciona, y luego en otro momento vuelves a planear y lo vuelves a implementar y ves que funciona, pues hay más probabilidad de que esa innovación se vaya incorporando a tu práctica, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, como que menciono como que la planeación vista como este ejercicio que hablábamos más a nivel local es lo que permite que se introduzcan las innovaciones a la práctica. Planear es importante, necesario y urgente, pero una planeación en el sentido en que nos has narrado, ¿no? En el sentido de que sea totalmente reflexiva, que nos va a llevar tiempo, que vamos a invertir tiempo, esfuerzo, construcción de marcos, indagación, tal vez, ¿verdad? Pero que es necesario. Y si seguimos repitiendo el ejercicio que tan mal le ha funcionado a los alumnos, que no les ha permitido avanzar, sería un riesgo, pues no planear, ¿no? Por ejemplo. Claro. Aquí yo lo pondría en términos matemáticos, aprovechando que aquí todo es matemáticas, pues sería un binomio, planeación más innovación. Como bien decías, no puedes divisar innovación si antes no planeas. Entonces, estuvo muy interesante esa pregunta de Viviana, directo de Colombia. Y aquí hay otra pregunta también muy interesante que te hace Adriana Gómez Reyes, del CECIT 13, del Instituto Politécnico Nacional. Dice lo siguiente: el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico son características deseables en los ciudadanos del futuro que estamos formando. En particular, creo que es importante considerar esta parte cuando trabajamos en el nivel medio superior, entre 15 y 18 años, pues creo que es un nivel formativo importante, justo por la edad en la que se encuentran nuestros estudiantes. Por un lado, fomentar este tipo de pensamiento en los profesores es indispensable si esperamos lograrlo en los estudiantes, y me parece muy interesante el uso que le das en el documento. Mónica,
de la bitácora como instrumento para el desarrollo y la evaluación de este pensamiento reflexivo, yo quiero pensar que se puede llevar también al pensamiento crítico. ¿Podrías platicarnos más de tu experiencia? ¿Cuál crees que podría ser la limitante o dificultad para usar esta bitácora con estudiantes jóvenes? ¿Crees que nos pueda llevar también al desarrollo del pensamiento crítico? Son muchas preguntas, pero bueno, si quieres te... Sí, bueno, o sea, primero mucho de lo que se implementó aquí para el desarrollo del pensamiento reflexivo con profesores también se buscó, o sea, busqué en la literatura, ¿no? O sea, cuáles son las mejores maneras o las formas en que un profesor puede desarrollar un pensamiento reflexivo, ¿no? Entonces, en el marco teórico del capítulo está como lo que se sugiere, ¿no? Entre ellos está la construcción de esta bitácora, ¿no? Que es un espacio en donde el docente, pues, también no nada más es sentarse a escribir por escribir, o sea, también hay como ciertas preguntas o guías que se dieron a los estudiantes para que ellos pudieran ir registrando, ¿no? Y también reflexionando al respecto. Uh-huh. Entonces, si bien yo pienso que funcionó con profesores, también tendría que, o sea, implementado, o sea, hay que saber qué se pretende con eso y por qué se implementa esa estrategia. Entonces, si tú quieres llevarlo a cabo con jóvenes, pues de media superior o de cualquier nivel, yo también diría, pues creo que sí podría funcionar, solamente habrá que ver cuál es la mejor manera, ¿no? O sea, y qué es lo que pretendo lograr con ello. Y definitivamente, pues el pensamiento reflexivo también, o sea, si se va desarrollando, nos puede llevar a lo que es el pensamiento crítico, ¿no? De hecho, en el capítulo también tenemos como esos niveles de reflexión, y el nivel más alto de reflexión es un nivel crítico, ¿no? Entonces, definitivamente están vinculados y yo sugeriría a lo mejor pues buscar ya obviamente para los grupos de edad o el tipo de estudiantes, la asignatura o lo que fuese, pues cuáles son aquellas mejores estrategias para lograr que desarrollen ese tipo de pensamiento. Uh-huh. Varias de las participaciones, voy a tratar de hacer como una síntesis de varias de ellas, hablan justamente de esta posibilidad de mejorar la práctica y planear. Pero también se enfrentan a colegas que ya tienen muchos años de experiencia, cuya tal vez cotidianeidad ha hecho que repitan, que repitan mucho su práctica docente, y que en ese sentido pues no cambian, ¿no? O se dice que no cambian. ¿Cómo lograr que esta reflexión de la que tú nos propones pueda incidir en estos digamos contextos en donde contamos con profesores que tienen esas experiencias, y que además tú también observas en tu trabajo, porque lo rescata el maestro Pedro Luis Bautista, que te escribe desde el CECIT 4, que dice, bueno, la reflexión no es algo tan sencillo que ocurra, ¿no? Y que también tú lo notaste en tu trabajo con tus profesores, que no todos llegaron a la reflexión. Entonces, ¿cómo poder incorporar esto como práctica docente, o qué hacer ante este factor que va a estar presente de aquellos profesores que cambiar su práctica docente, pues ya no, están cómodos con lo que hacen, ¿no? Y varias de las participaciones hablan de esto, de cómo está el maestro ya cómodo en lo que hace, entonces ya no quiere cambiar, por lo tanto ya no planea, o solo entrega la planeación, sigue un tema, o sea, entrega la planeación como un recurso administrativo, sigue un tema, pero no llegan a la reflexión. Entonces, Pedro Luis te pregunta ¿cómo viste esto también con tus profesores, ¿no? Que no todos llegaron a una reflexión, hicieron la planeación, pero que no llegaron o a los niveles de reflexión que se esperaban. Ok, pues mira, a ver, efectivamente este fue un curso de 11 semanas que al final no llegaron al nivel pretendido, y una de las reflexiones al final de mi capítulo que pongo es que también, y que he pensado mucho a partir de que lo escribí, es que la reflexión, bueno, no solo yo, sino también en la UPAEP, en las maestrías de profesionalización docente, que pues la reflexión no es una cuestión que se da solamente en un curso, sino que es como una competencia, o sea, lo llegamos a ver hasta como competencia, y que se tiene que ir, creciendo en complejidad, ¿no?
y además hay que tener como las estrategias adecuadas como formadores de formadores para propiciarlas en los docentes, es decir, pues no es lo mismo educar a profesores que educar a niños de primaria, entonces necesitas tener estrategias muy concretas para propiciar la reflexión en el profesorado. Entonces, primero que nada es eso, o sea, que es algo que hay que desarrollar a lo largo del trayecto formativo, en este caso de las maestrías profesionalizantes, desde la primera asignatura hasta la última. Entonces, ahí es donde entonces vamos a poder ver que efectivamente lo incorporen y tengan niveles cada vez más complejos. Ahora, esa resistencia de la que hablan, ¿no?, de los profesores, yo pienso que este es un problema como mucho más complejo. Que efectivamente, ¿no?, en la medida en que uno va teniendo más años de experiencia en la práctica docente o como profesor, pues empiezas a enfrentarte como a esta rutina, ¿no? Te vas como desencantando un poco y entonces todo es monótono, ¿no? Entonces el maestro empieza como a desencantarse de muchas cosas, que luego eso se refleja, ¿no?, en el trabajo con los estudiantes, y entonces los estudiantes están desencantados también, ¿no? Hablaban mucho en el foro de que los chicos no están motivados, ¿no? Así es. Entonces se empieza a hacer como un círculo vicioso, ¿no? El profesor está desencantado, las actividades que propone son monótonas, quizá a lo mejor son muy mecánicas, de ejercicios nada más, entonces los chicos se aburren, no les gusta, no es relevante, y entonces ahí empieza todo un tema. Que hay un problema ahí, ¿no? Entonces, cuando no hay un ejercicio de reflexión, pues en esa monotonía difícilmente te das cuenta de lo que pasa, y entonces pues no haces unos cambios para resolver ese problema. Entonces, cuando la reflexión, o sea, como esos espacios colegiados en donde se promueva una reflexión y transformación de la práctica, se convierten también como yo con base en mi experiencia, en lo que yo creo, como que te vuelven a inyectar energía para que te vuelva a fascinar y vuelvas a conectar con tu vocación como profesor, ¿no? Cuando tú hablas con otros profesionales, analizas lo que haces, resuelves un problema. Saben, a mí me ha tocado ver en la maestría, cuando doy clases, cuando construyen el trabajo práctico, que hacen los profesores todo un ejercicio de construcción de actividades muy innovadoras, contextualizadas, retadoras para los chicos. Llegan, implementan la secuencia didáctica, y cuando ven que los niños se emocionan y resuelven y todo, al maestro como que le vuelve la vida, ¿no? O sea, porque el ver que los chicos están aprendiendo, que se emocionaron, que lo que él diseñó les gustó, a mí me ha tocado ver que el profesor se emociona también. Entonces, estos ejercicios de espacios colegiados para reflexionar y transformar la práctica también tendrían que tener esa finalidad, ¿no? Como de recobrar el sentido de tu vocación como profesor, que te vuelva a emocionar la docencia, y que, o sea, cuando tú te vas, ver si que en el año escolar vas identificando problemas e intentando resolverlos, y te vas dando cuenta que unas cosas funcionan, otras no, como que sales de esa monotonía y adquiere como otro sentido de tu quehacer docente, ¿no? Entonces, pienso que luego hablan mucho, ¿no?, de qué hacer con esos profesores que no quieren cambiar, ¿no? Yo creo firmemente que en una escuela tiene que haber maestros que son líderes, que también tienen que contagiar a otros, tienen que buscar generar esos espacios, sumarlos, ¿no? Y también entusiasmarlos, o sea, el liderazgo que pueden ejercer unos pocos sobre los demás puede ser como muy valioso, ¿no? Muchas veces nada más llegar y compartir una actividad o compartir algún artículo o algo con el colega que a lo mejor anda ahí medio reacio, ¿no? Puede irlos poco a poco como entusiasmando y queriendo como involucrarse en ese cambio, ¿no? O sea, me ha tocado también ver escuelas que los profesores se han formado con nosotros allá en Puebla, que de la misma academia de matemáticas van varios a la maestría, y entonces todos empiezan a hablar como el mismo idioma. Entonces, ¿qué genera? Contagia, ¿no? O sea, hace que los otros profesores que a lo mejor viven más aislados y todo quieran sumarse como a esos grupos de discusión, y entonces pues empiezas a cambiar como la dinámica. Yo digo siempre a los profesores en mis cursos, es como cuando tienes un lago, ¿no? Y echas una piedrita, pues las olas como que se van haciendo así, ¿no? Entonces ser expansivo. Es como tener como ese liderazgo para sumar a los otros, ¿no?
no que si el profesor es apático ya lo rechazamos, no, o sea, ¿cómo le hacemos para incluirlo o buscar estrategias para que como que se empiece a dinamizar el profesorado en una escuela, ¿no? Yo lo veo más desde esa perspectiva. Y a lo mejor, bueno, no sé tú qué opinas, pero dando un poco de respuesta a esto de cómo es que algunos no llegan a la reflexión que se espera, es que también es un ejercicio que hay que practicar. Uh-huh. Y mientras más espacio podamos ofrecer de discusión, de encuentro, espacios, hablando un poco de nuestro espacio, este es un espacio para la reflexión, por ejemplo, uh-huh. Abrir más espacios en las escuelas, entre los colegas, y a lo mejor no abarcar todo un universo de curso, uh-huh. Y a lo mejor irnos hacia focalizando, avanzando paso a paso, ¿no? Tal vez sería una posibilidad. Y pues yo creo que en el ejercicio de la reflexión es como vamos a poder llegar a hacer reflexiones pues un poco más profundas, ¿no? Claro. Sí. Tal vez a nivel de lo crítico que se espera que se pueda lograr, ¿no? Pues sí, aquí otra pregunta. Sí, vamos muchas. A leer aquí otra que hace Fernando Tobías, nada más rescatando lo que dijo Mónica. Contagiemos entonces a todos nuestros colegas. Bien, Fernando dice lo siguiente, nos escribe desde la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Considero que los docentes reflexionan sobre las unidades didácticas del curso que imparten. Desafortunadamente creo que los productos se recogen en el currículum oculto. Se reserva como un enfoque personal del docente. En términos institucionales, ¿cree usted que un primer paso en la documentación de las reflexiones de los docentes sería trabajar con formatos que reflejen ese proceso personal del docente? Recomendaría un formato que incluyera aspectos como los que considera Zeng, pensamiento pedagógico reflexivo. ¿Qué impacto sobre la reflexión docente puede tener el trabajo colegial? Pues pienso que la pregunta va más como hacia una sistematización, ¿no? de esos procesos reflexivos. Los formatos son peligrosos, ¿no? Lo vemos con la planeación, porque el formato puede encasillar, ¿no? Entonces, quiero que, o sea, si se pone esto y esto, ¿no? Entonces delimita, ¿no? Fuerza, ¿no? Exactamente. Entonces, yo más bien considero que no, formatos no, o sea, yo lo vi en este mismo curso y lo reporto en el capítulo, en el momento en que al profesor le quitas el formato y das oportunidad que planee como quiera, bueno, no como, o sea, obviamente siguiendo unos lineamientos, como que empieza a surgir la creatividad, o sea, como que claro, salen otros elementos. Entonces, cuando hablamos de procesos reflexivos, yo pienso que el diálogo, ¿no? Y, o sea, el diálogo es fundamental, pero también tener los marcos de referencia adecuados, ¿no? O sea, cuando hablemos de reflexión, como hablábamos hace rato, tiene que ser un proceso también que es sistemático, ¿no? O sea, no es nada más que pensemos por pensar. Entonces, si como academia ya definimos determinados marcos que vamos a retomar para hacer nuestros procesos reflexivos, pues esos pueden ser los elementos a considerar y que no necesariamente tienen que verse reflejados en un formato. O sea, sí hay que saber cómo hacerlo, estar informados de qué implica reflexionar para la transformación de la práctica, pero yo no recomendaría tanto como encuadrar o sea, si bien podrían generarse ese tipo de herramientas, yo no las recomendaría tanto. Pienso yo. Y hablabas de la autonomía hace un rato, sí, ¿no? De pensar en la autonomía del profesor, pero una autonomía profesionalizante, uh-huh, digamos, en ese sentido. Sí. Me gustaría recuperar la pregunta, ¿tienes la pregunta de la participación de Luis Reina? Él es un colega que nos ha acompañado a lo largo de los casi 15 años que tiene nuestro seminario. Él es del Instituto de Educación Superior Docente y nos escribe desde Argentina. Y dice, en relación al análisis didáctico llevado adelante por los estudiantes docentes en la época en la que trabajaste con ellos, pregunta cuáles fueron algunas de las dificultades que surgieron al estudiar nociones presentes en el currículum de matemáticas y elegidas por ello. Las nociones de presencia en el currículum. Uh-huh. Pues a ver, partiendo de que el análisis didáctico tiene a su vez 4 análisis, el de contenido, el cognitivo, el de instrucción y el de actuación,
yo sí identifiqué que hay como ciertos elementos que a los profesores de matemáticas se les dificultaron en cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando hablamos del análisis de contenido, ¿no? En donde el profesor tiene que construir la estructura conceptual, los sistemas de representación, la fenomenología, yo me enfrenté que independientemente del tema que eligieran y en el nivel en donde lo eligieran, porque tenía creo que profesores de primaria, secundaria y media superior y superior, se les dificultó toda esta parte, ¿no? O sea, y que está relacionado con el conocimiento disciplinar del profesor. Uh-huh. Entonces, para que yo pueda saber armar toda la estructura conceptual y cómo se relacionan los conceptos entre sí, pues tengo que saber matemáticas y saberlas a profundidad, o sea, no nada más de saber hacer procedimientos, sino comprender como también a un nivel conceptual. Entonces, cuando a lo mejor el profesor no tiene un suficiente, o sea, como que el conocimiento de contenido o el disciplinar no es lo suficientemente sólido, este análisis se le dificulta, ¿no? O sea, incluso encontrar cuáles son los fenómenos en donde un concepto se aplica. A lo mejor quizá para un profesor que ahorita un poco que dialogábamos hace rato, ¿no? A lo mejor si alguien que estudió ingeniería, a lo mejor se le facilitan más encontrar contextos en ingeniería en donde se puede aplicar, pero a lo mejor un profesor que de primaria quizás o sea, tienen que conocer muy bien los contextos, tanto escolares como de la propia matemática, como de la vida de los estudiantes, de todo, para ver, bueno, ese concepto matemático, en dónde puede funcionar, en dónde lo podemos aplicar, ¿no? Cómo lo pueden construir a partir de esas situaciones. Entonces, esa fue una de las dificultades importantes que me encontré, por ejemplo, en el análisis de contenido. En el análisis cognitivo también hay algo muy dificultades que se enfrentan en los profesores y tienen que ver, y yo pienso que ese da también un tema para dialogar muchísimo. Sí. Pero muchas veces los profesores no tienen claro, primero, qué es lo que saben sus estudiantes. Uh-huh. O sea, el profesor generalmente tiende a decir lo que no sabe el estudiante. Uh-huh. Pero cuando tú le preguntas, bueno, que sí sabe tu estudiante, no lo tienen como muy claro. Y luego, cuando tú preguntas, bueno, ¿cuáles son, como genera esas hipótesis, ¿no? De por dónde puede construir el chico este conocimiento o este concepto, que es un poco un conocimiento más pedagógico de contenidos, ¿no? Entonces tampoco tienen muy claro cuál puede ser esa secuencia o cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor el profesor te dice, no, pues no sabe resolver el problema, pero cuando tú le preguntas, bueno, ¿y por qué no puede resolver el problema? ¿Qué es lo que del pensamiento matemático del estudiante no le está permitiendo como comprender este concepto? Entonces ahí empiezan las dificultades, ¿no? Los profesores necesitamos como profundizar en comprender cómo piensan nuestros estudiantes. Entonces, si no tenemos claridad cómo piensan, entonces difícilmente el cognitivo también lo podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, y luego así te puedo ir diciendo, ¿no? En el de instrucción, el diseño de tareas, ¿no? También se dificulta bastante, ¿no? O sea, entonces, sí, dificultades hay que están relacionadas con muchos otros elementos de los saberes del profesor, ¿no? Y que pues yo creo que hay que ir como trabajando, no sé, los que nos dedicamos a la formación de profesores como desde distintos ángulos, ¿no? Claro. Muy bien. Tal vez nos quepa una pregunta más, porque el tiempo ya estamos casi por cumplirlo, ¿no? ¿Quieres que lea la de, bueno, aquí Liliana Suárez, profesora del Instituto Politécnico Nacional, afirma que lo que nos compartiste para esta sesión está contribuyendo mucho a la reflexión de los participantes de este seminario. Agradece este interés tuyo por compartirnos. Aquí nada más voy a leer una de las preguntas que formula Liliana Suárez. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la etapa que podría tener más dificultades para un profesor que quiere comenzar a documentar los cambios en su práctica docente? ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, claro. Aquí está, mira. ¿Cuál es la etapa que podría tener más dificultades para un profesor que quiere comenzar a documentar los cambios en su práctica docente?
Bueno, con referencia un poco a esta pues estrategia que seguimos en este libro, ¿no? O sea, un profesor que quiera documentar los cambios, a ver, esto ya también lo he visto en otras instituciones. Primero hay que tener claro cómo, o sea, una metodología, algo como un documento base que te diga cuáles son como los pasos que tendríamos que seguir cuando quiero documentar una transformación. Aquí, por ejemplo, sirve mucho el método de la investigación-acción, ¿no? Uh-huh. La investigación-acción, con todos sus elementos cíclicos, es como un buen referente para comenzar con primero para documentar, ¿no? Yo tengo que identificar primero que nada un problema, o sea, tengo que tener claridad sobre ese problema, tengo que comprenderlo, ¿no? Entonces, aquí la perspectiva que adoptamos en este libro del cuerpo académico de UPAEP es que, bueno, yo identifico una situación problemática de mi práctica, una situación educativa, luego la explico desde mi perspectiva como profesor, ¿no? Uh-huh. Porque yo como profesor tengo explicaciones para ello. Claro. Que no necesariamente siempre voy a tener como todo el panorama, o sea, solamente es mi perspectiva y después tengo que tener un acercamiento con la realidad, es decir, porque no siempre yo tengo la verdad ni voy a tener la razón, ¿no? O sea, hay otro lado del problema que también tengo que comprender. Entonces, en ese nuevo acercamiento con la realidad, pues buscas que yo digo que la realidad hable a través de investigar con documentos, con entrevistas, con observación, más sobre esa situación que tú quieres transformar. Entonces, ya una vez que la comprendes como con mayor profundidad, entonces ahora sí tiene que venir también un elemento teórico de sustento, ¿no? O sea, la bibliografía que también, o la teoría que me permita comprender todavía más esta situación educativa y que también pueda darme como luz en cuanto a por dónde puede venir la manera de resolverla, ¿no? Entonces, y a partir de todos estos elementos, entonces ya se diseña una intervención, se implementa y se documenta, pero cuando también tú documentas, necesitas pues también tener como algunas categorías que te permitan reportar cuáles son los resultados, ¿no? Y ya se puede generar como el reporte de la transformación de la práctica. En ese sentido, yo recomiendo mucho el libro aunque ya tiene sus años, uh-huh, de Cecilia Fierro, de Berta Fortul, claro, y Lesbia Rosas, que el de la reflexión de la transformación de la práctica, que hay como que explican muy bien como todos estos pasos para este proceso de documentación de la transformación de la práctica. Y me encanta ese librito naranjita porque es naranja además, porque también lo pensaron como para trabajar en colegiado. O sea, okay, sí. Entonces recientemente también publicaron un libro en el 2017 que también lo recomiendo mucho, que también es otra forma de llevar a cabo la reflexión de la práctica a través de un análisis interaccionista, uh-huh, del aula, que se llama Aprender ¿cómo es? Ser y convivir en el aula. Es un libro, el más reciente que tienen ellas es Cecilia Fierro y Berta Fortul, y ese es otro tipo de análisis más de corte interaccionista a partir de registros de una clase, ¿no? Y que ahí también ellos ponen como todas unas pautas y preguntas que te permiten analizar una situación educativa, o analizar una secuencia de clase desde distintos ángulos, desde 3 polos, ¿no? Y luego cómo haces la transformación y luego cómo lo puedes reportar. Entonces yo pienso que sí es importante tener como, si se va a trabajar con profesores, como un documento de referencia, ¿no? Que permita ver cuáles son esos momentos, cómo hay que estructurarlos, y que permita ese análisis como riguroso también. Y el ejercicio de la documentación, que me parece importante, ¿no? El ejercicio, uh-huh, de la documentación nos permite hacer ese análisis de lo que pasó, porque estoy documentando qué pasó y cómo pasó, uh-huh, y darme cuenta si no fui clara en esa descripción, entonces qué otro elemento, creo que el ejercicio de la documentación es importante para hacer algún proceso también reflexivo, ¿no? No, y además de lo reflexivo, también es un momento, o sea, el documento te permite dar a conocer esa innovación, esa transformación que se haya hecho y que también hace mucha falta. Uh-huh. O sea, nos hace falta que los profesores
generen también conocimiento a partir de su propia práctica y que eso que se genere se difunda y que le puede servir a otros profesores. Claro. Entonces, porque muchas veces nada más pensamos que pues solo los investigadores son los que pueden, ¿no? Documentar o dar a conocer. Y no, o sea, si se sigue un método, por ejemplo, en este caso el de la investigación-acción, ¿no? Y se tienen bien las categorías de análisis y un buen reporte, perfectamente, o sea, para difundir y que ayude a otros profesores, y yo animaría a todos los que nos escuchan o nos ven que pues que también se animen a hacer estos ejercicios más formales, ¿no? Y que pues contribuyen a mejorar la práctica de otros también. Y creo un poquito, para darle entrada a una última pregunta que te quiero hacer, que una pregunta más, que ojalá que pudiéramos extender el tiempo mucho más, porque hay muchas preguntas muy interesantes. Se dice que la profesión docente ha sido una profesión muy solitaria. El maestro se enfrenta solo a su grupo, el maestro solo planea, el maestro solito trata de resolver sus problemas, solo diseña a lo mejor su examen, solo, o sea, la profesión es como un poco solitaria y tiene muchas aristas que analizar, pero en este sentido la planeación puede ser una planeación o debe ser una planeación colegiada. Y entonces quiero recuperar la pregunta que te hace Guillermina Ávila, es nuestra colega del CECIT número 11, de Escuela de Nivel Medio Superior, porque tú mencionas el enfoque constructivista, ¿verdad? El enfoque constructivista. Y dice, bueno, el constructivismo en matemáticas debe permitir la interacción y transformación de las estructuras cognitivas del individuo. Esta teoría la reconocemos y estamos de acuerdo con ella, dice. Pero en ocasiones se tiene una concepción distinta de que las matemáticas son teóricas y que no hay forma de hacer práctica constructivista. Y esto, si hay esta creencia, ¿verdad? Por supuesto que la planeación o la acción en el aula tiene esta carga conceptual, ¿no? Y entonces ella pregunta, ¿cómo lograr que el docente integre en la planeación la flexibilidad de contenidos orientada a una práctica constructivista en matemáticas? Esta Me pregunta está muy buena. Es muy buena, sí. Sí, está muy buena. A ver, ahí yo creo que hay como distintos elementos que intervienen, ¿no? Al inicio de la sesión hablábamos que pues las concepciones, las creencias del profesor, sus intenciones, todo influye o determina su actuar en el aula, ¿no? Entonces, cuando se da ese problema entre que yo declaro a lo mejor que sí tengo una práctica constructivista, pero en el aula yo me rijo por los contenidos y por los ejercicios que llevo, y como tal no se da pues como esa libertad a los chicos de ir construyendo, de ir generando como esas estructuras mentales, es porque a lo mejor hay una creencia que tiene que el profesor que habrá que cuestionar y sacar a la luz, ¿no? Y que tiene que ver con qué es para el profesor aprender, qué son para el profesor las matemáticas y qué significa aprender matemáticas. O sea, cuando tú empiezas a rascar por ahí, te das cuenta que a lo mejor para los profesores aprender matemáticas implica el reproducir un procedimiento de manera precisa y resolver un problema para llegar a un solo resultado. Entonces, cuando para ti eso es aprender matemáticas o saber de las fórmulas, ¿no? O resolver los problemas, entonces, si esa es tu concepción de la matemática y de cómo se aprende matemáticas, entonces difícilmente se va a llevar a cabo una práctica constructivista. Si yo quiero integrar a la planeación ello, sí tengo que cambiar ciertos supuestos sobre la disciplina, ¿no? Cómo se ve y qué es y cómo tengo yo que actuar en el aula. Entonces, por ejemplo, de entrada, saber que por ejemplo, ¿no? Poner tareas matemáticas en donde haya múltiples formas de resolverse y múltiples soluciones, ¿no? En donde yo vaya dando oportunidad al diálogo y en donde a lo mejor los estudiantes puedan ir expresando ahora sí que lo que ellos van viendo, y que no necesariamente es en el lenguaje tan riguroso de la matemática, ¿no? Pero aún así saber que estamos haciendo matemáticas, eso implica que yo tengo que tener un concepto diferente de qué es aprender matemáticas.
¿no? O sea, yo tengo que tener más flexibilidad para saber escuchar lo que dicen los niños o en el salón de clase, identificar qué de sus ideas están relacionadas con la matemática y a partir de ahí ir ajustando lo que vamos haciendo en clase. Es lo que en la literatura en educación matemática le llaman como una enseñanza responsiva. Entonces, para que pueda haber un constructivismo en la clase necesitamos primero cambiar, o sea, primero sacar a flote qué es para mí aprender matemáticas y qué es hacer matemáticas, luego cómo lo llevo a cabo a la práctica con los estudiantes, y también tengo que tener una mayor responsividad a lo que los chicos dicen en clase, o sea, el ser responsiveness le llaman en inglés. Y también tengo que aprender a darme cuenta de lo que ocurre en el aula. O sea, para que haya una práctica constructivista y la pueda yo integrar a la planeación, tengo que saber destinar espacios en donde yo como profesor pueda identificar y darme cuenta de cómo están pensando mis estudiantes, cuáles son las ideas que tienen sobre un determinado concepto, tener la habilidad de identificarlas y poderlas incorporar al proceso de la construcción del concepto que yo quiera desarrollar en ellos. Entonces, una enseñanza responsiva, en este sentido, no es como, o sea, no se desarrolla sino más, o sea, sí hay que pasar por un proceso también de profesionalización y de trabajo colegiado, en donde también como maestro tengo que deshacerme de o sea, siempre busco como profesor de matemáticas lo seguro, ¿no? Un ejercicio que tenga la única respuesta y un único proceso. Sí. Y entonces, ¿qué pasa si tú metes un ejercicio en donde haya múltiples respuestas, ¿no? Entonces, estar abierto a las posibilidades de las explicaciones que puedan dar los chicos. Entonces, y ahorita también me viene a la cabeza, hablábamos del modelo de las 5 Es. Quieres incorporar como una práctica más constructivista la planeación, necesitas tener esquemas que permitan que los chicos externen sus ideas, las cuestionen, las dialoguen, se generen desequilibrios y luego construyan conocimiento. Entonces, necesitamos estructuras diferentes, y ese modelo creo que puede darnos como una buena pauta para empezar a cambiar la estructura de nuestras clases. Pues sí, quisiéramos seguir platicando contigo y este relevante tema de la planeación didáctica para los profesores de matemáticas, un proceso de reflexión, pero pues ha llegado la hora de cerrar este diálogo. Y pues no podemos irnos sin antes agradecer a todos los participantes con sus preguntas, comentarios, reflexiones. Esto es muy importante para el seminario Repensar, que nosotros seamos capaces de plasmar y compartir nuestros pensamientos y nuestras ideas, desde luego con el foco de atención en nuestro tema central de esta sesión 111, que es la planeación didáctica y la profesionalización docente. Mónica, vas a tener muchas más preguntas y participaciones en el foro, por lo cual nosotros te pedimos nos sigas compartiendo de tu experiencia. Con mucho gusto. Hay mucha, como verás, hay mucha inquietud, y es un tema que pues ha causado bastante interés, y te pedimos que interactúes con nosotros, con los participantes en este espacio virtual. Y yo creo que ahora podemos pedirte, Mónica, a manera de cierre, que nos des algún mensaje que recupere todo esto que hemos platicado contigo en esta sesión, a partir de lo que en la primera parte comentamos, dialogamos, las preguntas de los colegas que pudimos poner ahorita en la mesa, y que las otras muchas más que faltan. ¿Cuál sería como un último mensaje para pensar la planeación como este proceso de reflexión, de trabajo intelectual docente del que mencionas? Bueno, pues yo diría a todos los que nos escuchan que no podemos perder de vista como profesores que nuestro fin último, o sea, el motivo de nuestra labor son nuestros estudiantes, y que desarrollen aprendizajes en todos los sentidos, ¿no? Desde que aprendan matemáticas, pero también aprendan a convivir en el aula, desarrollen competencias que los hagan mejores ciudadanos, ¿no? Que nos lleve obviamente a ser un mejor país, ¿no? Entonces,
el factor clave, o sea, yo siempre he pensado que el factor clave para que eso se logre, o sea, puede estar muy bien en el currículum, puede haber los mejores materiales, ¿no? Puede haber lo que sea, pero si el profesor no hace como toda una gestión así muy buena en el aula para conjuntar todas estas herramientas, recursos que tiene y todo para poder lograr que los estudiantes logren esos aprendizajes, pues, o sea, si él no tiene esas habilidades, pues difícilmente vamos a poder lograr que los chicos desarrollen esos aprendizajes. Entonces, primero, no olvidar que la razón por la cual planeamos no es cumplir el requisito administrativo, sino claro, que al final de cuentas a nuestra cargo tenemos a un 30, 40, 50 estudiantes, ¿no? Que son personas que tienen pues que se están formando, ¿no? Entonces esa primero es la primera final. Y la segunda, que pues no desanimarnos, ¿no? O sea, hay que el ejercicio de planeación tiene que ser un ejercicio que nos debe de motivar, nos debe de llevar a profundizar en lo que hacemos, y a final de cuentas es la herramienta más importante del profesor como profesional, ¿no? Entonces tenemos que, yo creo que irle encontrando como, pues no sé, la manera de incorporarlo a nuestra práctica de tal manera que la vuelva cada vez más rica. Entonces, animarnos. Excelente para muy repensar. Bien. Claro. Cerramos. Pues Mónica, María Eugenia, muchísimas gracias a todos nuestros colegas y a los participantes del seminario Repensar las Matemáticas. Los invitamos a la siguiente sesión 112 con el tema las concepciones sobre la evaluación del aprendizaje. En esta ocasión nos acompañan desde la Universidad Autónoma de Madrid Nina Hidalgo Farrán, el 18 de septiembre, en punto de las 9 de la mañana, hora de México. Por favor, no dejen de interactuar en el foro virtual y pues nos seguimos comunicando. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.